Todo empezó con algo muy parecido a esto. Un hombre haciendo trabajar unos animales para multiplicar el trabajo o el efecto de su trabajo. Con el tiempo eso se fue convirtiendo en procesos que empezaron a multiplicar no solo el trabajo, sino también el consumo de energía. Desde el año 1958, en el observatorio de Mauna Loa, en Hawái, se hacen mediciones de la concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera. Recientemente, en el año 2013, se anunció que esa concentración llegó a un récord. Nunca antes había ocurrido semejante cifra. Es una cifra que de pronto parece muy chiquita, 400 partes por millón. ¿Qué significan partes por millón? Bueno, 10.000 partes por millón es lo mismo que decir un 1% de algo. 400 partes por millón es chiquito, pero esa concentración en la atmósfera es muy importante. Una concentración como esa no se daba desde hace más de 4 millones de años. Los científicos saben eso porque pueden estudiar concentraciones de anhídrido carbónico en burbujas atrapadas, por ejemplo, en los hielos de los casquetes polares. Saben la antigüedad de ese hielo, saben por lo tanto que ese aire era aire atmosférico en una época determinada. De esa manera se puede saber cuánto había a lo largo de toda la historia del planeta de este gas concentrado en la atmósfera. Pero ¿qué importa que haya cierta cifra más o menos de CO2 en la atmósfera? Bueno, este gas es responsable de un efecto que se llama efecto invernadero, por el cual el calor del Sol queda atrapado, no vuelve a salir al espacio y entonces empieza a aumentar la temperatura del planeta. Aumenta también muy poquitito, pero eso genera cambios muy importantes en el clima global. En esta gráfica se muestra una evolución de la concentración de dióxido de carbono a lo largo de 2000 años. Se podría hacer de una mayor extensión. Aquí aparece el año 0 y en las verticales las concentraciones en partes por millón. Si uno sigue la gráfica ve que es prácticamente horizontal, es decir, esa concentración durante 1800 años fue más o menos la misma y de pronto empezó a subir, empezó a subir y eso ocurrió a partir de la revolución industrial, a partir de, digamos, el siglo XIX, principios del siglo XIX. A partir de las mediciones de Mauna Loa y también de mediciones de las temperaturas y los promedios de las temperaturas del planeta, en el año 1975 se publicó un trabajo científico que se titulaba Calentamiento Global. Desde ese momento esa expresión se está usando para el proceso de cambio climático que se está dando en la Tierra. Pero ¿por qué aumenta la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera? El dióxido de carbono se libera en los procesos de respiración de los seres vivos. Cuando los seres humanos, los animales, respiramos, emitimos dióxido de carbono. Pero también cuando se queman cosas que contienen carbono, se produce dióxido de carbono. ¿Por qué aumenta? Bueno, porque, por ejemplo, cuando se quema un tronco, ese tronco tardó 10 o 15 años en incorporar carbono desde la atmósfera a su cuerpo. Cuando nosotros lo quemamos, devolvemos el carbono en forma de dióxido de carbono en un rato, en 2 horas. Eso pasa con la leña, pero pasa también a otra escala, a gran escala, por ejemplo con el petróleo. A lo largo de 200 años hemos devuelto a la atmósfera carbono, quemando carbón, quemando gas natural, quemando petróleo, que se fue fijando en esos combustibles a lo largo de no algunos años, sino millones de años. Y por eso se produce ese desequilibrio. El planeta no puede volver a equilibrar los gases que tiene la atmósfera por esa velocidad que tenemos los seres humanos para alargar el dióxido de carbono a la atmósfera. La objeción más clara en Uruguay para no producir energía nuclear es que legalmente no es posible. Hay una ley que prohíbe la generación nucleoeléctrica en el territorio nacional y la Constitución en su artículo 47 dice que todo ciudadano se debe negar no puede cometer ningún acto que vaya a contaminar o que vaya a perjudicar la salud de la población o el ambiente.
si miramos la energía nuclear en cualquier lugar, o sea, y miramos la historia de la energía nuclear, ha producido muchos eventos, muchos problemas, pero dos eventos muy grandes como fue Chernobyl o como fue Fukushima. Chernobyl, muchas veces decían, bueno, pasó en el inicio, hace muchos años, la tecnología ha mejorado mucho y sin embargo, en el lugar donde era el ejemplo de cuidado, de seguridad, de todo, como era Japón para la energía nuclear, bueno, tuvimos el desastre que fue Fukushima y que ya demostró de que no es una energía ni limpia ni segura. Y además, si pensamos en Uruguay para nuestra matriz energética, claramente tenemos que apostar a una energía limpia, una energía segura, que no es la nuclear, pero también diversificar nuestra matriz. Y la nuclear claramente no posibilita la diversificación de la matriz energética porque sería una central que produciría mucha energía y que abastecería y eso nos limitaría en muchísimos aspectos. Por lo tanto, yo creo que el camino que como país hemos tomado de diversificación de la matriz a través de energías renovables, como es la energía eólica, como es el tema de la energía solar térmica, es una apuesta muy importante y después está lo que cada ciudadano, lo que todos tenemos que hacer como compromiso de un cuidado de la energía que de cualquier forma que la vayamos a producir para satisfacer las necesidades del país es muy cara y es contaminante. Cualquier tipo de generación de energía es contaminante, pero la necesitamos y tenemos que vivir con ella, la usamos para todo. En el mundo, la energía eléctrica generada a partir de energía nuclear y carbón son las más baratas abiertamente. El carbón, por supuesto, que es muy polucionante, la energía nuclear es limpia, entonces en ese caso hay una tendencia mucho mayor hacia la energía nuclear que hacia el carbón, aunque eso está en discusión en algunos lugares, y sobre todo para los países que disponen del carbón. El que ya no dispone ni siquiera del carbón, como es el caso de Uruguay, no tiene carbón, hasta ahora no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene hulla, entonces, bueno, nosotros pensamos que de las alternativas de fuentes que podemos tener, la energía nuclear puede llegar a ser muy importante. Dentro de lo que es energía firme. Después, por supuesto, que hay que desarrollar energía eólica, solar, biomasa, porque justamente a partir de la sucesión de políticas que se han llevado a cabo, que terminó con una planta de celulosa y ojalá algún día tengamos la energía eléctrica suficiente como para tener una planta de papel, evidentemente tenemos un surplus que permite el desarrollo de biomasa y eso es importante, pero son otro tipo de energías que tienen otro tipo de comportamiento. Me da la impresión de que si hablamos de las ventajas en el caso de energía nuclear, una ventaja asociada también es el desarrollo industrial. Antes estábamos charlando, ¿no?, el tema de las artes en Uruguay, el tema del desarrollo de las ciencias humanitarias y el poco desarrollo científico e industrial. Bueno, asociado con energía nuclear, sin duda, viene asociado a una industria muy desarrollada, muy importante, tecnológicamente muy avanzada. Habrás visto que de las 437 centrales o reactores, digamos, que están en el mundo, generalmente esos reactores están en los países más avanzados, no así en los países emergentes o del tercer mundo. Está demostrado por científicos, y acá hay que ver siempre, escuchar todas las ventanas, en donde la construcción de una central nuclear, con todo lo que implica de la cantidad nomás de cemento que puede llevar, todos los hornos que puede tener, si uno mira y hace una ecuación de toda la energía y el consumo de derivados de petróleo que puede llegar a implicar la construcción de una central nuclear y lo que va a dejar de emitir mientras esté funcionando, que también tiene una vida útil no muy larga, la ecuación es negativa. O sea, construir una central nuclear y ponerla en funcionamiento emite mucho más CO2 que si no la construimos y la energía que va a producir esa central la generamos por otras vías, inclusive de las peores vías, o sea, solo con derivado de petróleo, pero que no es el escenario de Uruguay en absoluto. O sea, si hoy construimos una central nuclear, como ecuación final vamos a producir mucho más CO2 que si seguimos alimentando nuestra matriz energética y aumentando, diversificándolas con energía renovable. Entonces, claramente eso es una mentira cuando dicen que una central nuclear produce menos CO2 y que por eso es una energía limpia. No, claramente está demostrado que eso no es así. Tenemos sí los reactores grandes, que son por escala probablemente los más aconsejables
porque por escala logran precios muy interesantes de generación de energía eléctrica y por lo tanto bajan la tarifa de UTE probablemente a la mitad. Pero también están y se ofrecen y están en el mercado otros reactores de menor escala y que los fabrican países bien determinados. De hecho, yo no sé si tú recordás, pero el presidente Vázquez en su momento vino muy entusiasmado con reactores que fabrica un país tan pequeño como Corea del Sur, que será la suma, no sé, de superficie de Tacuarembó y Rivera, me imagino. Y empezó con un reactor y ahora tiene 23 en esa superficie. Y ahora fabrica reactores. Lo cual te demuestra también el hecho de que cuando uno ingresa a un área industrial de este tipo, de cliente puedes pasar con el tiempo, desarrollando conocimiento y desarrollando tu gente. Podés pasar a ser fabricante. Pero todo eso es un proceso que implica también un desarrollo en la educación y en la inversión industrial muy importante. Todos los combustibles se agotan, menos el sol. Y en realidad los combustibles que se agotan, como el petróleo, deben su origen también a la energía del sol. El sol dio energía y alimento a las plantas sirvieron para alimentar animales, todos esos seres vivos se transformaron, por ejemplo, en petróleo, que después nosotros quemamos, pero la fuente primaria fue la del sol. El ser humano siempre intentó aprovechar directamente la energía del sol, por ejemplo, para calefaccionar sus casas. Incluso algunas comunidades muy organizadas, como las de la República y el Imperio Romano, tenían leyes que castigaban a los vecinos que construían y de esa manera hacían sombra sobre otros vecinos. El sol era un derecho que estaba garantizado por la ley. En algunos climas fríos se usan invernaderos de distintos tamaños para calefaccionar ambientes, por ejemplo, del hogar. En Gran Bretaña, con el desarrollo de la industria metalúrgica, se pudieron fabricar invernaderos estándar a precios razonables y entonces desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, desde gigantescas construcciones vidriadas hasta pequeños invernaderos de jardín, son una costumbre muy difundida. Incluso las personas que tienen un fondo o un jardín en toda Gran Bretaña suelen usar un pequeño invernadero para cultivar sus propias plantas, flores o usarlo simplemente como estufa para su casa. Tenemos tres formas de aprovechar la energía solar. La primera de ellas, transformándola en calor para calentar agua. Eso es bastante simple en el sentido que la energía solar pasa directamente al agua sin pasar por electricidad. El potencial para eso es del orden de una reducción del 6% de la generación eléctrica actual del Uruguay, porque Uruguay calienta agua con energía eléctrica, la forma más ineficiente posible de calentar agua. Entonces hay un potencial bastante interesante en esa línea. La otra variante es la conversión directa de energía solar a energía eléctrica y su aprovechamiento local o inyección a la red eléctrica y utilización general. Las eficiencias son bien diferentes. Para la parte térmica tenés una eficiencia del orden del 50%, o sea, 50% de lo que te llega lo transformás en calor. En el otro caso, menos del 16%, 15%. Pero generás directamente energía eléctrica. Los precios para ese tipo de generación se han vuelto competitivos a partir de ahora, por lo cual se están licitando ya algunas plantas privadas. Y estamos hablando de precios por debajo de los $100 el megavatio hora, que empiezan a ser bastante interesantes. Siguen siendo un poco por arriba de los precios de la eólica, pero ya no mucho. Son equipos de muy larga vida útil, sin partes móviles, sencillos. Entonces, creo que por ahí va la generación del futuro en Uruguay. Estará por verse si es a nivel de grandes plantas o a nivel de microgeneración domiciliaria. Eso es un tema que no está claro todavía. La tercera vía, en esas dos líneas, digamos que ya se está avanzando bastante a nivel de la política de Estado que tiene este país. En la tercera línea tiene que ver con la concentración de la energía para calentar agua, pero para usos industriales. Nosotros tenemos tambos, tenemos curtiembres, tenemos varias industrias agroalimentarias que usan intensivamente agua caliente,
Muchas veces usan leña o combustibles fósiles para calentar el agua. Y bueno, haciendo grandes concentradores parabólicos se puede precalentar el agua usando energía del sol. Eso seguramente es viable, pero estamos en pañales todavía. Es una tecnología un poquito más compleja, requiere concentración óptica de energía solar. Parece razonable ahorrar petróleo y otros combustibles, por lo menos por dos motivos. Por un lado, porque la escasez hace que los precios empiecen a aumentar. Por el otro lado, porque aumentan los peligros del calentamiento global. ¿Cómo se hace para diseñar una política energética racional? Para tratar de saber más acerca de los procesos que lleven a una independencia energética del país, invitamos a Ramón Méndez, ingeniero y físico, a entrar a la habitación china. Bienvenido a la habitación china, Ramón. Gracias por venir. Un gustazo estar aquí en tu programa. Buenísimo. Tenés una licenciatura en física y un doctorado. Ahora, sabemos que un doctorado requiere, digamos, un programa de investigación, una tesis. ¿Sobre qué fue tu tesis? ¿Qué hiciste? Mi tesis fue para explicar la diferencia de masa entre el neutrón y el protón. O sea, dos partículas subatómicas que tienen una pequeña diferencia de masa, y mi tesis versó justamente de 4 años de investigación para tratar de explicar el origen de esa diferencia de masa. Y fue una investigación original, sí, como claro, corresponde a un doctorado. Cualquier investigación de doctorado tiene que ser original, tiene que tener publicaciones en revistas arbitradas, específicas. ¿Me equivoco o es un tema realmente muy importante? Sí, en su momento tuvo su repercusión, tuvo varias publicaciones referenciadas, bastante. Fue una tesis interesante, sí, a mí me gustó. Los temas, digamos, populares que la gente maneja, un físico, ¿de qué se ocupa? Se ocupa de la teoría de la relatividad y de los viajes en el tiempo. La mecánica cuántica, los viajes en el tiempo. Claro. Son los 3 o 4 cosas. Sí, ¿no? ¿Vos sos físico cuántico? Siempre la pregunta esa. Claro. Y la física abarca una cantidad de cosas. La mayoría de los físicos en el mundo, de hecho, trabajan en lo que llaman la física de los materiales, es decir, las propiedades de los materiales, que la mayoría de esas a la larga o a la corta terminan teniendo aplicaciones en el mundo real, diferentes de la electrónica, de diferentes utilidades. Y después, bueno, hay gente que trabaja, como yo trabajé muchos años, en temas de las componentes más fundamentales de la naturaleza, entender cómo interactúan entre sí, y a partir de allí también las consecuencias que puede llegar a tener sobre la vida de todos los días. ¿No es que la energía es como el tema de los físicos? Hay un tema en la física que es central, que es el hecho de que la energía se conserva. Y eso es principio rector, simplemente verificado por la experiencia una y otra vez a lo largo de los siglos. Es una base muy fuerte de la construcción de la mayoría de las teorías físicas. Pero la energía, como la tenemos que concebir para utilizarla con fines humanos, es bastante diferente la mirada que tenemos en general desde la física. Claro, porque yo te puedo decir, bueno, ¿qué es la energía? Y la energía es la capacidad de realizar un trabajo, de que realmente poder mover algo, la definición más tradicional, digamos. También la capacidad de transmitir una forma particular de energía, que es el calor, que se transmite entre dos cuerpos que tienen una temperatura diferente, básicamente. Luego la energía eléctrica, que a su vez es diferente. La otra forma de energía cuántica también diferente, pero en definitiva lo que la física nos enseña es que una forma de energía se puede transformar en otra forma de energía, pero nunca desaparece ni se crea de la nada. A veces parte de la energía se transforma en otra energía que no nos interesa a los hombres, pero sigue estando allí y nunca desaparece y nunca se crea. Claro. Y alta energía, que es algo... y lo que yo trabajé mucho, altas energías, quiere decir simplemente, hace referencia a los aceleradores de partículas, en los cuales partículas elementales se aceleran a altísimas energías para poder generar reacciones físicas que nos permiten entender las componentes fundamentales de la materia y ese tipo. O sea, cuando hablamos de altas energías, en realidad estamos hablando de esas cositas que son... Esas cositas que van a altísima energía, que van a velocidades muy, muy cercanas a la velocidad de la luz
y que a partir de allí, disparadas contra determinados blancos también nucleares o subnucleares, permiten comprender cómo funciona la naturaleza. Porque, bueno, la física es noticia cuando, por ejemplo, hace creo un año, el tema del bosón de Higgs, claro, todo el mundo hablaba y probablemente todo el mundo se preguntaba muy pocos, ¿qué importancia tendrá esto? Claro, realmente que sale en todos los diarios. Claro, pero hay como un respeto por los físicos, como que está muy cerca de la filosofía, porque realmente cerca, ¿no? Sí. Cuando vos llegás hasta ese lugar tan chiquito, después de esto no hay nada. Sí. Bueno, estás después de esto, depende cómo lo toma, ¿no? Después de esto hay cada vez más cosas. Bueno, después no hay nada dentro de la cabecita de los seres humanos que llegamos hasta un cierto punto. Pero en realidad cada día la ciencia lo que nos muestra es que llegamos a un cierto punto y nos damos cuenta de todo lo que no entendimos y todo lo que nos queda por saber. Claro, claro. Ahora, vos te dedicás, digamos, en los últimos tiempos a otras clases de energía, y la palabra acá se aplica en el mismo sentido, pero estamos hablando de cosas diferentes, porque primero, vos durante mucho tiempo trabajaste como científico puro, o sea, haciendo investigación. Como docente y como investigador de temas muy alejados, digamos, de la vida real. Claro. Y desde hace un tiempo... 5 años y pico ya, cambié completamente de trabajo. ¿Y hay una tensión en eso? Digámoslo, sos el director nacional de energía y por lo tanto tenés una responsabilidad en guiar el diseño y la aplicación de políticas relacionadas con la energía, ahora y en el futuro. Sí. Porque cuando hablas de energía siempre estás pensando en el futuro. No, pues ese fue tal vez un aporte interesante, de que no se puede pensar en un periodo de gobierno, ni en 2 ni en 3, hay que pensar en 20, 30 años al futuro para poder hacer las cosas hoy que tengan realmente una continuidad. Ese es el tema, ¿no? Digamos, el tema es esa planificación. Es un tema fundamental. Si me preguntás, yo en realidad cómo me metí en esto, cómo llegué de uno a otro, y porque hace 6 o 7 años me preocupaba mucho que había una cantidad de gente que salía a hablar de la energía nuclear como si fuera la panacea y la solución de todos los males del mundo, y en particular del país. Me preocupó mucho, me pareció muy responsable muchas declaraciones de ese tipo, y me pareció que desde la academia había que contribuir a tratar de aportar un poco de información y reflexión científica sobre el tema en el país. Ahí me metí en el tema de comprender la energía nuclear ya aplicada con fines humanos, digamos, no las componentes del átomo, sino cómo se aplica eso, y me di cuenta que uno no puede entender la energía nuclear si no entiende toda la energía, porque la energía es un tema único, es un tema multidimensional, tremendamente multidimensional, y si alguien te dice una frase que empieza así: la solución para los problemas energéticos es, no importa cómo termine la frase, seguro que está mal. Seguro que está mal, porque no existe la solución. Hay que combinar temas tecnológicos, temas económicos, temas geopolíticos, aspectos ambientales, pero también temas culturales, éticos, sociales, que si no los integramos todos adecuadamente, hacemos un desastre. Y por supuesto todo eso, ese cóctel hay que meterlo con una visión estratégica de largo plazo, pensar en lo que va a pasar mañana, pensando ineludiblemente en los próximos 20, 30 o tal vez incluso 100 años, como para poder darnos cuenta cómo tenemos que hacer las cosas hoy. Bien, hay una cosa que me parece fundamental en un rol como el tuyo, que tiene mucho de político, de negociador, de coordinador, que es la autoridad científica, la autoridad técnica, que me parece que es un ingrediente que no siempre está presente en el gobierno, en los gobiernos, me refiero no a sino en general, y que me parece que le da un perfil al trabajo que vos haces bastante excepcional, por lo menos pensándolo históricamente. Te invito a empezar a hablar de ese tema, de la planificación y de todo lo demás, a la vuelta de la pausa. Claro que sí. Con el doctor en física Ramón Méndez seguimos en la habitación china.
Ramón, hablemos un poco de la energía en Uruguay. Tratemos de pintar un poquitito el panorama para saber desde dónde nos paramos a hablar. ¿Cuáles son las áreas las áreas en las que se consume energía y más o menos en qué proporciones en Uruguay? Hay tres grandes sectores consumidores de energía en Uruguay, que son el transporte, el sector industrial y el sector residencial. Otros sectores como el comercial y servicios, que tienen un peso importante en el Producto Bruto, en realidad son débiles consumidores de energía. Lo mismo pasa el agro y la pesca, también un gran generador de la riqueza, no son muy consumidores de energía. En cambio, los tres principales siempre fueron tradicionalmente, en primer lugar, el transporte, en segundo lugar el sector residencial, en tercer lugar el sector industrial. Más o menos históricamente 30, 27% y 22, 23%. En los últimos años ha sido un cambio muy significativo, desde hace 2 años, 3 años. El sector industrial es el principal consumidor de energía en nuestro país, lo que es una muestra clara de la industrialización que ha vivido el país en los últimos años. En segundo lugar el transporte, con alrededor del sector industrial 35%, el transporte alrededor del 30% y el sector residencial, a pesar del crecimiento que ha tenido el país, debido a las medidas de eficiencia energética, ha logrado la gente tener más prestaciones, pero consumiendo menor cantidad de energía y está en un tercer lugar hoy con alrededor del 23%. Y vos decís que esas estrategias de eficiencia energética son respuestas a planes recientes. En Uruguay hace 10 años se incentivaba el consumo energético. Sí, yo me acuerdo. Yo he escuchado incluso hasta un exdirector de energía diciendo que una muestra del atraso de Uruguay es que consumía poca energía, lo cual es un disparate. O sea, un país es eficiente cuando genera riqueza con la menor cantidad de energía posible y no cuando consume más energía. La noción de la eficiencia energética, el uso racional de la energía, que no quiere decir ahorrar energía, usemos toda la energía que precisemos, pero de la forma más eficiente posible. Yo recuerdo que había campañas de la UTE que te regalaban focos de luz para iluminar la fachada de los edificios y encima de abajo para arriba, o sea, para el horror de los astrónomos que tapaban el cielo y generaban un trastorno ecológico con aves, insectos y todo de todo tipo. Pero sobre todo incentivar el consumo. Claro, sobre todo incentivar. Se regalaban los focos para que se consumieran. Era impresionante. Después poco tiempo después, además, hubo que hacer restricciones, porque hubo problemas. ¿Y por qué? Porque como justamente lo que decíamos en el final del bloque anterior, como la planificación es fundamental en este tema y lo que no hubo en este país históricamente fue planificación energética de largo plazo, sí para un periodo de gobierno, un periodo y medio de gobierno, pero la planificación energética no puede tener menos de 20 años. Entonces, se tomaron decisiones que no tuvieron continuidad en el tiempo y en particular una de ellas, durante 15 años en nuestro país no hubo inversiones en nueva generación de electricidad. Desde el año 91 hasta el año 2006 no se instaló un solo generador nuevo de electricidad, mientras que el consumo seguía creciendo. Entonces, esas son las preocupaciones cuando no planificás, ¿no? Sí, yo recuerdo en los años 70 haber leído un estudio que yo era adolescente y me sorprendió que alguien se pusiera a pensar en cómo iba a aumentar el consumo de energía. Era un estudio pronuclear, ¿no? Era para instalar un reactor experimental y después hacer no sé qué cosas, que está la estructura todavía ahí en la zona de la Facultad de Ciencias, el Centro de Investigación Nuclear, que tiene un hall del reactor que nunca se trajo, ¿no? El reactor se trajo por el reactor experimental, chiquito, el de piscina, pero que el se grande, desmanteló, nunca se trajo. El grande nunca se trajo. Pero digo, ahí se estaba pensando que, bueno, esa podía ser una solución. Bueno, era una posibilidad. Ahora, en este momento estamos en una situación bien distinta, ¿no? Porque ha cambiado la tecnología, digamos, entre otras cosas. En general, en materia energética. Y sí, claro, o sea, hay preocupaciones que antes no existían. La preocupación medioambiental, del cambio climático. Pero además hay otra preocupación, que es que la energía que mayoritariamente consumimos en el mundo, que son los combustibles fósiles, que son el 85% del total de las energías que consumimos, son finitas, se acaban. Tenemos 40 años más de petróleo, 60 años más de gas natural, 70, 100 años más de carbón, pero lo que empezamos a consumir como humanidad hace 200 y pico de años, el petróleo menos, el gas también, se nos acaba en un siglo, todo, en menos de un siglo. O sea, la humanidad está dilapidando en
300, 400 años lo que la naturaleza le llevó cientos de millones de años de generar. Ese es el tamaño del desafío. O sea, necesariamente tiene que haber un cambio de paradigma y que está ocurriendo, está comenzando a ocurrir. Y es lo que estamos tratando de hacer en nuestro país también. Claro, ahora nosotros estamos en un pequeño país, en un lugar que tiene poca, digamos, incidencia en un cambio grande. ¿Cuál es la estrategia entonces? A ver, la estrategia nuestra es bien sencilla. Nosotros no tenemos reservas probadas de petróleo, ni de gas, ni de carbón. Lo que apostamos es a nuestras energías autóctonas. Eso es lo que toda nuestra política energética se basa en el aumento de la soberanía nacional en relación al tema energético. ¿Y eso qué quiere decir? Apostar a nuestras energías renovables, eligiendo adecuadamente cuáles son las mejores energías y cuáles son las mejores tecnologías para no apostar a subsidios, sino apostar a que su introducción se haga reduciendo costos y no aumentándolos. Así subsidios, no que digamos otras áreas de la economía del país paguen la electricidad, en Europa, que pasa en otros países. Claro, en Europa las renovables se introdujeron en base a fuertes subsidios que hoy le cuestan, por ejemplo, Italia paga 13.000 millones de euros al año de subsidio de la industria fotovoltaica, por ejemplo, y se está cayendo, naturalmente. Eso tiene vida corta, no tiene sustentabilidad de largo plazo. Nosotros lo que hemos elegido es en particular la energía eólica, que con la construcción que se hizo se logró, la construcción me refiero al marco regulatorio, al marco político, al marco institucional, permitió que hubiera una muy buena competencia y que se obtuvieran precios excelentes, comparables solo a lo de Brasil en relación a los precios mundiales de la energía eólica, la utilización de residuos de biomasa, que eran tradicionalmente un pasivo ambiental y que hoy se han transformado en un activo energético. Residuos de la producción agropecuaria que se tiraban, digamos. Exacto. Por ejemplo, hoy en día el 70% de la cáscara de arroz se transforma en energía, lo que era un problema muy grande para los molinos arroceros. El bagazo de la caña de azúcar se transforma en energía. Ahora, eso se puede porque hay una tecnología, digamos, que permite quemar eso eficientemente, o con cierta eficiencia. Digamos. Sí, y porque se toman las decisiones políticas adecuadas también. Es decir, en lugar de seguir apostando, como se sigue apostando en otros países, a seguir con los combustibles tradicionales y con los fósiles, hicimos una fortísima apuesta a nuestras energías autóctonas para generar soberanía, pero también con una visión integral, como decía, de aspectos ambientales, de aspectos éticos, de qué le vamos a dejar a las futuras generaciones, de temas culturales, por supuesto. Entonces, esa es la mirada. La mirada en realidad de la política energética que hemos llevado adelante, en primer lugar, es que existe una política energética. Claro, y eso ya... Que en realidad no existía, Uruguay, aunque acá se hicieron represas y cuando se hicieron esas represas, ¿de dónde vino la idea de hacer represas en el Uruguay? A ver, ¿De una planificación o de una copia de, yo qué sé, de Estados Unidos, ponele? Era lo que era más en boga en aquel momento. Claro. Fueron visiones muy estratégicas en la década del 40 fundamentalmente. Luego, qué interesante, ¿no? Las represas más grandes que hizo, como por ejemplo Salto Grande, que se discutió durante muchos años, fue una decisión que ¿qué gobierno la tomó? El gobierno dictatorial. Claro, lo mismo que el estudio sobre lo nuclear que te comentaba. Absolutamente, fueron decisiones tomadas en el gobierno dictatorial. También uno puede decir, bueno, inundar tanta cantidad de hectáreas solamente se podía tomar bajo un gobierno de facto. Quizás sí. Pero luego hubo una orfandad de alguna forma de ideas de largo plazo. Es decir, yo no recuerdo que nunca en la historia haya habido, como ocurrió en el gobierno anterior, que un Consejo de Ministros aprueba una política energética para los siguientes 20 años del país. Sí, creo que nunca hubo. Yo no recuerdo que nunca haya ocurrido eso, y mucho más fuerte todavía lo que ocurrió en el 2010, en la transición entre el gobierno anterior y el actual, donde a instancia del presidente en aquel momento electo, Mujica, se crea una de las 4 comisiones multipartidarias que es la de energía, y la política del gobierno saliente se transforma en una política de Estado, una política avalada por los 4 partidos políticos. Por todos los partidos. Eso le dio una fortaleza a todo el camino que emprendimos, en particular en este gobierno, fenomenal, porque una cosa es tratar de incentivar inversiones cuando la mirada es de un gobierno, y otra cuando es la mirada de todo el sector político nacional, cuando uno tiene que tomar decisiones a 20 años, a 30 años, que se repagan en mucho tiempo. La confianza que le da a cualquier decisión que se toma cuando tiene un fuerte respaldo político y una mirada a largo plazo es fenomenal. Eso es lo que ha logrado que estas transformaciones que estamos haciendo en este periodo en particular, a continuación de las del anterior, llevemos 7.000 millones de dólares de inversión en la transformación energética. Es un disparate. Es un disparate. Es 3 veces lo que fue la inversión de Bodnia, es 2 veces lo que sería la inversión de Aratirí
en caso que se hiciera. 7.000 millones de dólares, es mucha plata. Si uno lo compara con el Producto Bruto Interno, es el quíntuple del promedio de América Latina en inversiones energéticas. Ese es el tamaño de la transformación que se está haciendo. Y en cuanto a las fuentes autóctonas, ¿no? Sí. En este momento, ¿cómo estamos en proporción interna y en relación con otros países en el mundo? A ver, el año pasado fue un año complejo porque fue un año de muy poca lluvia, entonces hubo muy poca energía hidráulica, pero si tomamos el año anterior, llegamos, fue un año en que por primera vez desde que hay registros, salvo en la década del 60, en que se pasa por debajo del 50% del peso del petróleo en nuestra matriz energética y llegamos casi a la meta que nos habíamos planteado para alcanzar en el 2015, que la mitad de toda nuestra matriz energética fuera en base a una combinación de energías renovables. Incluyendo industria todo, y el transporte, todo, absolutamente todo. ¿Y en el mundo cómo es la ecuación? En el mundo es el 12% de energías renovables, sumando la hidráulica, la leña y toda la eólica, la solar, absolutamente todo, llega al 11, 12% se estima para este año. En Uruguay llegamos al 40 y pico % y la meta es superar el 50%, posiblemente siendo el primer país en la historia que más de la mitad de todo su consumo energético para todos los usos sea en base a energías renovables. Pero no lo hacemos esto para lograr en la energía lo que no logramos en el Campeonato del Mundo, no es para ser los uno, es porque es lo más conveniente, porque es una energía soberana, depende de nosotros, no depende de un commodity. La mayoría de las energías provienen en última instancia de un combustible fósil que su precio está fijado en un mercado en el cual nosotros no tenemos incidencia. En cambio, si utilizamos el aire, el sol, el agua, el costo del combustible es gratis, está en la naturaleza. El costo de la energía es para repagar la inversión que se hizo para instalar un molino de viento, una central, un panel fotovoltaico, lo que sea, una central de biomasa, y por lo tanto uno tiene algo fundamental, que es que estabilizó el costo energético, porque no depende de las variaciones que pueda tener el commodity, de dependencia de otros mercados. Entonces, todo apunta a la soberanía. Y como un elemento adicional y fundamental de todo esto, es que nuestra mirada es que ese sector tan multidimensional como es el sector energético, es un vector fortísimo dentro de cada sociedad. En Uruguay mueve el 15% de nuestro Producto Interno, cosas similares suceden en otros países del mundo. Entonces, si uno redirecciona adecuadamente ese vector de la sociedad en pos de una transformación de la sociedad, logra efectos formidables. Y entonces nosotros pusimos no solamente el sector energético, no solamente para satisfacer las necesidades energéticas del país, sino que lo colocamos al servicio de una transformación que, entre otras cosas, pasa por la generación de capacidades nacionales. En todas estas inversiones lo que hay es una exigencia de una fuerte participación nacional en los emprendimientos, mínimo de 20% de componente nacional en las inversiones eólicas, se llegaron hasta 60% de participación nacional en las plantas de biomasa, y eso es lo que se va dando permanentemente. Tenemos hoy en día empresas que construyen colectores solares para calentamiento de agua por la energía del sol en nuestro país. Se han volcado cientos y cientos de millones de dólares directamente en la economía, sobre la industria, talleres, generación de miles de puestos de trabajo, efectivamente, transferencia de conocimientos, generación de conocimientos autóctonos. O sea, es colocar este vector de la sociedad al servicio de un nuevo tipo de sociedad. Bien, te invito a hacer una última pausa y a la vuelta a ampliar un poquito más la visión, ir un poco más lejos y salir un poquito de Uruguay, ir al mundo. Salir de la chacra. Seguro. Con el doctor en física Ramón Méndez seguimos en la habitación china. Ramón, mencionaste al pasar así, fue en una frase en otro contexto, el tema de los colectores solares para calentar agua en los hogares. Sí. Aunque uno pasa de pronto por un hotel grande y ve que allá arriba tiene 15 o 20, ¿no? Sí, sí. Se ve. Ahora, yo recuerdo una cosa que me impresionó mucho, que salió alguien a la prensa a decir un disparate
Pero no era una persona cualquiera, era Jorge Valle que dijo, sí, porque mi sobrina puso sí, colector que solar. No sirvió para nada, ¿verdad? Sí, entonces cuando hay sol se baña en la casa y cuando llueve se viene a bañar a casa y entonces termino gastando yo la plata. Sí, sí. Y bueno, y de pronto una pequeña intervención así que denota que el daño que puede hacer. Es terrible. El daño que puede hacer es terrible, efectivamente. Porque, bueno, hay un plan que es el plan solar, que quienes lo adoptamos es facilísimo darse cuenta porque durante los primeros meses... Funciona y bajó la cuenta de luz. Es impresionante, claro. Es muy impresionante, hay una subvención grande, pero requiere que la gente, digamos, conozca un poco el asunto. Hay decisiones que se pueden tomar desde el gobierno. Instalar parques eólicos, meter biocombustible, buscar gas y petróleo en la plataforma marítima. Son decisiones que se toman en el gobierno. Impulsar inversiones. Pero hay ciertas decisiones que tiene que tomar cada uno de los uruguayos, ya sea el dueño de una industria o cada dueño de casa. Y esta es una decisión típica que se toma cada dueño de casa. Tiene que ver con el cambio cultural. ¿Qué se puede y qué se hace desde el gobierno? Tratar de generar las condiciones para que la gente tome las decisiones que consideramos más adecuadas. Entonces, ¿qué es el plan solar? Es el ejemplo típico de cómo uno intenta incidir en las decisiones de la gente. ¿Qué es lo que se da? Información, información e información. Garantizar calidad de los equipos, garantizar los instaladores, la calidad del procedimiento, línea de financiación para que la gente pueda hacerlo. El subsidio para tratar de incentivar más fuertemente a los primeros sean un ejemplo y para que después sea imitado por otros. Se empiecen a ver por ahí. Se empiecen a ver, entonces la gente diga, al vecino le funciona, yo voy a probar. Bueno, a ver qué pasa. Seguro, hay un seguro que por el valor de un boleto es impresionante, es un seguro que cubre 5 años de seguro como para la gente esté segura que bajo cualquier circunstancia funciona. Y el hecho central de los colectores solares y del plan solar, que es que la gente no pone nada a su bolsillo porque lo paga con el ahorro de energía. Es maravilloso. Simplemente no gasta menos y con esa diferencia recupera el préstamo que le dan. Es difícil de convencer. Es difícil de convencer. ¿Y sabes es un cambio qué? lento. Entre otras cosas, porque cuando vos agarrás y decís, te doy un préstamo, o si fuera el plan plasma, la gente cambia porque tiene un plasma en el living de la casa. Hay algo nuevo. Hay algo nuevo. Pero acá es la misma agua caliente. No es peor, pero tampoco es mejor. Entonces es la conciencia ambiental, es la conciencia de la soberanía energética que está por atrás, es la conciencia de la cantidad de puestos de trabajo que se generaron atrás de ese emprendimiento. Entonces pasan por otras conciencias y esos cambios culturales llevan más tiempo, que la gente los asuma, ¿no? Eso sí, probablemente sea a largo plazo, pero me parece que vino para quedarse. Vino para quedarse. Y también en el bolsillo, que es el impacto más importante, es también de largo plazo, porque al principio, los primeros años, repago en inversión y recién después tiene una vida útil de 15, 20 años, pero recién después del año 4 o 5 es que realmente empiezo a percibir más fuertemente la reducción. Te empezás a dar cuenta, bueno, a mí la UTE me está debiendo plata, eso te digo, así, claro, en parte es el subsidio que te pagan, pero me están debiendo. En algunos países hay algunos ómnibus que funcionan con hidrógeno. Por ejemplo, en Londres uno se sube a un ómnibus, a eso, de 2 pisos, y dice, este ómnibus funciona a hidrógeno. Y bueno, el hidrógeno hace funcionar una batería y en realidad el motor es eléctrico y no importa mucho, pero lo concreto es que las emisiones que produce ese ómnibus son vapor de agua. Es decir, no produce ningún gas invernadero. Exacto. En Londres es complicado porque parece que hay como 4.000 muertes por año debido a la contaminación. Es terrible. ¿Se está pensando en algún sistema de ese tipo para, por ejemplo, el transporte colectivo en Uruguay? Sí, el tema es que todos los estudios internacionales muestran, todos los expertos son conscientes, o sea, coincidentes, en que el hidrógeno recién va a ser masivamente a partir de la década del 30, ni siquiera la década del 20. Por ahora es más caro. Yo sé que es mucho más caro y la red de estaciones de servicio, por decirlo de alguna forma, la red de estaciones de hidrógeno va a llevar mucho tiempo y muy costosas para instalar. Lo mismo también para los automóviles directamente eléctricos. Sí, en cambio los híbridos, que en Uruguay lo que hemos hecho, hemos cambiado completamente las cargas fiscales para que la introducción de automóviles híbridos eléctricos sea más rápida.
Como un ejemplo, el director de Energía y el ministro de Industria, Energía y Minería va a empezar a usar un auto híbrido, se está comprando en este momento. Ajá. Varias empresas públicas hemos conseguido, incluso la Intendencia también, que comiencen a instalar flotas de automóviles eléctricos. Estamos trabajando con la Intendencia para que el corredor que se haga en Avenida Italia sea en base a troleibuses eléctricos. Ajá. Es decir, estamos trabajando en eso, pero son cosas más de largo plazo. O sea, no hay que esperar que en esta década va a comenzar una introducción masiva de los automóviles eléctricos y mucho menos de hidrógeno. ¿Cuál es la perspectiva que hizo la Dirección de Energía? ¿Cuál es el plazo máximo que ustedes planificaron acciones o previeron? Bueno, vamos a tener determinados cambios hasta tal año. Nosotros montamos realmente un plan hasta el año 2030 que lo consideramos bastante sólido, que naturalmente va a tener que ser revisado porque los avatares Claro. siempre van a estar presentes, pero nuestro plan claramente es hasta el año 2030, funciona para la expansión eléctrica, para el gas natural, para el sector de los combustibles. Más allá del año 2030 hay esbozos, hay planes, hay ideas, pero no hay decisiones. No corresponde todavía tomar las decisiones firmes para la década del 40, digamos. Claro. Ahora, la gente que trabaja en la planificación y en la generación de modelos, porque claro, en definitiva se está trabajando sobre... Y tenemos un equipo entero de 10 personas. ¿Quiénes son? Trabajando... ¿Quiénes son? Quiero decir, ¿qué profesiones, qué especialidades? Todos. Es un equipo maravilloso. La Dirección de Energía tiene un equipo maravilloso. Tiene ingenieros de todas las especialidades, economistas con varias especialidades a su vez también, abogados, arquitecto, politólogo, porque tiene que ver también con la llegada a la gente de todas estas transformaciones, claro. Licenciados en comunicación, licenciados en relaciones internacionales. Es un equipo tremendamente nutrido y multidisciplinario, como lo es la disciplina. Y en particular la planificación es todo un arte. Ahí adentro se manejan modelos de diferentes tipos, de corto plazo, de largo plazo. Tenemos una dificultad, que es que para poder hacer unas proyecciones energéticas y para probar los modelos energéticos, para probar políticas energéticas, precisamos saber cómo va a crecer el país, cómo va a cambiar el país. Y proyección de PBI en este país existen para 5 años. Ni el Banco Central, ni el OPP, ni el Ministerio de Economía tienen proyecciones más allá de un periodo de 5 años. Es difícil hacer eso. Entonces tuvimos que contratar un estudio específico con las facultades, con Instituto de Investigación, para tratar de tener una matriz de insumo-producto y hacer una proyección del Producto Bruto para los próximos 20 años del país, para en función de eso tener las predicciones de cómo debería adaptarse el sector energético para hacer frente a ese crecimiento del país. Economía, capaz que les pida algún dato a ustedes para... Trabajamos permanentemente en contacto porque es fundamental. Claro, por supuesto, fundamental, seguro. Si no, no podés saber... Con la OPP fundamentalmente, hemos colaborado en el periodo anterior con un esfuerzo que se hizo importante de poder predecir cómo sería el Uruguay del año 2030 y bueno, y seguimos en ese camino, ¿no? Bueno, ahora te voy a pedir que realmente nos vayamos un poquito de Uruguay y también de estos 10, 20, 30 años próximos y desde tu conocimiento científico me digas qué formas de energía se están pensando, se están imaginando para los próximos 100 años, los próximos 150 años. Te voy a decir 2 cosas. En primer lugar, la energía en el mundo tiene 3 grandes desafíos. Yo no hablo ni de problema energético ni de crisis energética, de desafíos energéticos. 3 grandes desafíos. El primero es que las fuentes que se usan mayoritariamente son finitas, se terminan en un siglo como máximo, algunas en algunas décadas. Entonces hay que cambiar el paradigma. Segundo tema, que el sector energético es el responsable del 80% de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. Si no hacemos algo en los próximos años, realmente el cambio sobre el planeta es irreversible. Y el tercer tema es un tema social. Tenemos hoy cerca de la mitad de los seres humanos que tienen un acceso deficitario a la energía, con todas las consecuencias que esto tiene sobre la salud, sobre las posibilidades de todo tipo de desarrollo. Y 1.600 millones, un número muy importante, vive energéticamente como se vivía en la Edad Media, sin ningún tipo de acceso a ninguna forma de energía moderna. Entonces, ese triple desafío de pasarse a energías renovables y sustentables, el tema ambiental y los gases de efecto invernadero y el tema social es una triple encrucijada que el sector energético tiene que enfrentar y que todavía no termina de enfrentar y que nosotros estamos tratando de enfrentar
y orgullosamente puedo decir que cada vez más Uruguay es el ejemplo que toma la Agencia Internacional de Energías Renovables, Banco Mundial, BID, CEPAL y diferentes organismos de política energética integrada. Ahora, los desafíos de largo plazo pasan necesariamente, en primera instancia, por la introducción de renovables. Ahora, si uno mira todas las fuentes energéticas, casi todas provienen en definitiva del sol. Porque el viento tiene que ver con la energía solar obviamente, el agua, el movimiento del agua, las lluvias, tiene que ver con la energía del sol, o sea, cómo la energía del sol que llega sobre el planeta incide en la generación de diferentes formas de energía. Los combustibles fósiles tienen que ver con la fotosíntesis que se produce por el sol, toda la biomasa también, por supuesto. Entonces, el futuro, inexorablemente dentro de 100 años, por lo menos, va a ir a la incorporación directa de la energía del sol y a partir de la energía del sol generar la más eficiente de todas las energías secundarias. Mejorar la eficiencia de lo que hoy son las celdas fotovoltaicas u otro tipo de sistemas que se han dado en el mundo, fundamentalmente en el sur de España y en Texas, por ejemplo, en California, para otras tecnologías para apropiarse de la energía del sol y transformarla en la más eficiente de los energéticos secundarios, que es la electricidad, que es la que realmente más eficiente de todo punto de vista. Entonces, lo que vamos a tener dentro de 100 años es cada vez mayor cantidad de porcentaje de la superficie de la Tierra, incorporando, captando directamente la energía del sol, que es la forma más eficiente. En lugar de esperar a que la energía del sol se transforme en viento o en lluvia o esperar algunos millones de años en combustibles fósiles, es directamente captar la energía que llega del sol. Ahora, la pregunta es qué va a pasar cuando se termine la energía del sol. Quiero decir, no que se termine el sol, sino que no tengamos más superficie en la Tierra como para captar la energía que nos llega del sol, debido a que tenemos una superficie de la Tierra finita y que el crecimiento del consumo humano, de la población humana crece. Desde la Revolución Industrial hasta nuestros días, el consumo de la humanidad energético creció en un factor 100, se multiplicó por 100. Un factor 10 porque creció por 10 la población y otro factor 10 porque cada ser humano hoy consume 10 veces más energía que en ese momento. Dentro de 300, 400 años se nos va a terminar eso y la única solución que nos queda es reproducir un sol en la Tierra, es decir, lo que se llama la fusión nuclear, que es lo mismo que es la energía del sol, es decir, la fusión de 4 átomos de hidrógeno y tener mini soles, mini estrellitas en la Tierra, eso es lo que nos espera para 300, 400, Qué lástima 500 años. que esto que decís al final no sea el principio de otro programa, porque estaría buenísimo empezar a hablar de eso. Yo te agradezco mucho que hayas venido. Fue un gusto grande para mí. Buenísimo. Nosotros nos encontramos en otra habitación china.